¿Cómo logró un hombre criado por sus enemigos liberar a todo un pueblo esclavizado y hacer temblar a la nación más poderosa de su tiempo? Bienvenidos a este especial de Semana Santa en Crónicas de Josué, donde exploramos la vida de uno de los personajes más influyentes de toda la Biblia. Hoy revivimos la poderosa historia de Moisés, desde la zarza ardiente hasta el monte Sinaí, desde el Éxodo hasta los 10 mandamientos. Prepárate para conocer al hombre que desafió a un imperio y cambió el curso de la humanidad. Esto es Crónicas de Josué, un canal de historias fascinantes, misterios y crímenes que informan e inspiran. Acompáñanos en este viaje. La historia de Moisés comienza con un decreto mortal. El faraón de Egipto, temiendo el crecimiento del pueblo hebreo, ordenó matar a todos los recién nacidos varones. Pero una mujer hebrea tomó una decisión desesperada. Colocó a su hijo en una canasta y lo dejó flotar por el Nilo. Y aquí, lo increíble, fue la hija del propio faraón quien lo encontró y lo crió como príncipe de Egipto. Así Moisés pasó de ser un esclavo destinado a morir, a crecer en el corazón del poder enemigo. Este contraste, ser hebreo de sangre y egipcio por adopción, sería clave para lo que vendría. Años después, Moisés, ya adulto, mata a un egipcio que maltrata a un hebreo y huye al desierto de Madián. Allí se convierte en pastor y cree que su vida ya no tendrá mayores giros. Pero Dios tenía otros planes. Un día, mientras cuida su rebaño, ve algo imposible: una zarza ardiente que no se consume. Al acercarse, escucha una voz: «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo». Era Dios, y lo estaba llamando para liberar a su pueblo. Así comenzó el destino del hombre que se enfrentaría cara a cara con el poder más temido de su tiempo. Moisés vuelve a Egipto con un solo mensaje: «Deja ir a mi pueblo». Pero el faraón se burla. ¿Quién era este pastor para desafiar a un Dios viviente? Comienza entonces una serie de señales y milagros, las famosas 10 plagas que azotan a Egipto. Agua convertida en sangre, langostas, oscuridad total. Y finalmente, la más devastadora, la muerte de los primogénitos. Solo entonces, derrotado, el faraón cede, y el pueblo hebreo es liberado tras 400 años de esclavitud. Luego de una sucesión de plagas devastadoras que sacudieron desde los ríos hasta los primogénitos del imperio, el faraón, finalmente quebrado, permite que el pueblo de Israel parta. Miles de hombres, mujeres, ancianos y niños comienzan el éxodo. Una marea humana avanzando hacia lo desconocido, con esperanza, pero también con temor. Pero la historia no termina ahí. A las pocas horas el corazón del faraón se endurece nuevamente. Su orgullo no tolera haber sido humillado por un antiguo esclavo. No puede permitir que su mano de obra se le escape. Convoca sus carros, sus jinetes, sus mejores soldados. El ejército egipcio parte en persecución furiosa. Los hebreos, sin armas, sin experiencia militar, se ven atrapados. Frente a ellos, el inmenso Mar Rojo. Detrás, el rugido de los caballos de guerra. La desesperación se apodera del pueblo. Gritan, lloran, maldicen, le reclaman a Moisés: «¿Nos sacaste de Egipto para morir aquí?». Y en ese momento, Moisés levanta su bastón, obedeciendo la voz de Dios. El viento sopla, las aguas se agitan, y entonces, lo impensable ocurre. El Mar Rojo se abre en dos, formando muros de agua a ambos lados. Un camino seco surge en medio del abismo líquido. La escena es colosal, inhumana, divina. El pueblo cruza, uno tras otro, hombres caminando con niños en brazos, mujeres mayores mirando con asombro. Es una procesión hacia la libertad que desafía toda lógica. El cielo ruge, el viento no cesa, y el mar se sostiene. El ejército egipcio los persigue, internándose en el mismo pasaje abierto. Pero justo cuando el último hebreo pisa tierra firme, Moisés vuelve a levantar su bastón, y entonces las aguas regresan con fuerza demoledora. En segundos, carros, jinetes y soldados quedan sepultados bajo toneladas de agua. El poderoso ejército del faraón, borrado del mapa por el juicio divino. En ese instante nace un nuevo pueblo, no solo libre físicamente,
sino testigo de un acto sobrenatural que marcaría su fe para siempre. Un pueblo que vio cómo el mar se convirtió en camino y en tumba. Y Moisés ahora no es solo un profeta, sino el líder indiscutible de una nación naciente. Uno que venció al faraón, no con espadas, sino con fe. Después de cruzar el Mar Rojo, el pueblo de Israel inicia su travesía por el desierto. La libertad no fue el final del camino, sino el comienzo de una nueva prueba. Sin leyes, sin estructura, sin dirección. Estaban libres, pero desorientados. Entonces Dios llama a Moisés a subir al monte Sinaí, un lugar inhóspito, rocoso, cubierto por densas nubes y truenos. Allí, en medio del estruendo, Moisés permanece 40 días y 40 noches. Nadie más puede acercarse. La montaña se estremece con la presencia divina. Y ahí ocurre uno de los eventos más trascendentales de toda la Biblia. Dios entrega a Moisés las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Estas no eran simples normas morales, eran el pacto entre Dios y su pueblo, un código que estructuraría la sociedad, la justicia, la espiritualidad y la identidad de los hebreos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No matarás. Honra a tu padre y a tu madre. No codiciarás lo que no es tuyo. Mandamientos que, miles de años después, siguen siendo fundamento de muchas leyes modernas. Pero mientras Moisés está en lo alto, algo terrible ocurre abajo. El pueblo, impaciente, temeroso, influenciado por sus antiguos hábitos egipcios, construye un ídolo de oro, el becerro de oro. Cuando Moisés desciende y ve esto, su furia es incontrolable. Rompe las tablas de piedra contra el suelo. Ese momento marca una profunda ruptura espiritual entre Dios y el pueblo. Pero Moisés no se rinde. Vuelve a subir al monte, intercede por ellos, y Dios, en un acto de misericordia, vuelve a entregarle las tablas. Esta vez, grabadas por la mano del propio Moisés bajo la instrucción divina. Aquí no solo vemos a Moisés como un líder, sino como un mediador entre el cielo y la tierra, un hombre dispuesto a cargar con la culpa de su pueblo para que ellos puedan recibir perdón. En el monte Sinaí, Moisés no recibe solo leyes, recibe el encargo de guiar espiritualmente a toda una nación. El desierto no es amable. El pueblo tiene hambre, sed, dudas. Pero una vez más, el milagro ocurre. Cada mañana, un alimento desconocido cae del cielo, el maná. Su sabor es dulce. Es la provisión divina que mantiene vivo al pueblo día tras día. Y Dios ordena a Moisés construir algo más, el tabernáculo, un santuario portátil donde Dios habitará entre ellos. Es un símbolo profundo. Incluso en medio de la nada, la presencia divina está presente. La travesía es dura, pero no están solos. Moisés no entra en la tierra prometida, pero su legado perdura. Liberó a un pueblo, desafió a un imperio, habló cara a cara con Dios y dejó una ley que cruzó los siglos. Su vida es una epopeya de lucha, fe y liderazgo. Moisés y el Éxodo no es solo una historia antigua, es una lección viva de cómo una sola persona puede transformar el destino de millones. Ahora dime tú, ¿crees que Moisés fue solo un personaje religioso o un líder que marcó la historia universal? ¿Qué parte de su historia te impactó más? ¿La zarza ardiente, el Mar Rojo, los 10 mandamientos? Déjamelo en los comentarios y dime si quieres que exploremos más personajes bíblicos aquí, en Crónicas de Yoshua. Y recuerda, toda historia tiene un origen, y cada origen una verdad esperando ser descubierta. Gracias por vernos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a Crónicas de Yoshua y activa la campanita para no perderte nuestras historias. No olvides compartirlo. Hasta la próxima.